Buenos días. Buenos días, en especial a los jóvenes que están aquí hoy en este lugar que os habrán hablado de él. Es el lugar más importante, yo creo, que de España, y si digo de España, dentro del mundo universitario. ¿Por qué? Porque en este lugar todavía tenemos, desde los tiempos de la Edad Media, un elemento muy importante, que es este púlpito, que se denomina cátedra, y de ahí la palabra catedrático. La palabra catedrático, que es el rango máximo de un profesor, pues viene de antiguamente, impartían clases y examinaban aquí. Y los exámenes no eran como ahora sencillitos. Los exámenes, por ejemplo, para el doctorado duraban más de un mes, y el que examinaban se ponía en el medio, al lado tenía un profesor que le ayudaba y al otro lado un profesor que le atacaba, es decir, tenía los dos. Y aquí estaban todos los alumnos, era libre y le podían hacer las preguntas que quisieran al doctorando. Y era un mes, es decir, que tenía que saber bastante para poder aprobar su examen. Es la única cátedra que queda de las universidades antiguas de España. En Salamanca queda una habitación chiquitita que se llama la capilla, porque antes de venir aquí podían repasar un poco en una antesala que se llamaba la capilla, y esa permanece en la original en la Universidad de Salamanca, pero nosotros tenemos la más importante, que es el púlpito, que es la cátedra. Por tanto, estáis en un lugar, señera, es el lugar donde se entrega el premio más importante de literatura española, que es el Premio Cervantes. O sea, que es un lugar que no todo el mundo tiene acceso aquí y que tenéis la fortuna de estar aquí. Pero hoy, dentro de que Alcalá es muy reconocida por las humanidades, esta semana estamos celebrando un evento muy importante, que es que hace 500 años nació uno de los médicos más importantes del siglo XVI, en 1550 más o menos, que es don Francisco Vallés de Corvarrubias, que allí está escrito su nombre. Este médico fue alumno de la Universidad de Alcalá, estudió medicina aquí, posteriormente fue profesor de la universidad, fue catedrático, además era médico del Hospital de Antezana, que es otro de los hospitales universitarios, el primer hospital universitario y uno de los hospitales más antiguos de España. Fue hospital desde 1483 hasta prácticamente hace 10 años, es decir, uno de los más longevos. Y además de ser médico de la universidad y del Hospital de Antezana, llegó a ser el médico con mayor rango de España, que era ser médico del emperador o médico del rey. Él fue el médico de Felipe II, y fue Felipe II el que le cambió el nombre. Él se llamaba Francisco Valles, y el emperador Felipe II tenía gota, y cada vez que tenía un ataque de gota le llamaba, y después le aliviaba, lógicamente, y entonces le dijo que era maravilloso, y le puso de apodo el Divino Valles. Era divino porque trataba muy bien al rey. Es decir, fue médico del rey, pero además de ser médico del rey, era un profesor maravilloso que además impuso reformas en el plan de estudios, que ya era muy avanzado en el plan de estudios de medicina, y él fue una de las primeras personas, estoy hablando del año 1550, que intuyó que la carrera de medicina era una carrera especial. Y había dos peculiaridades. Una ya fue contemplada por el cardenal Cisneros en 1499, que decía que, a diferencia de los otros estudios universitarios, de las otras carreras, para ser médico los alumnos tenían que estudiar mucho más, tenían que hacer una carrera previa, que supongo que os lo habrán contado en la exposición, ¿no? ¿O no? No. Pues tenían que estudiar una carrera previa que era como una carrera que antes se llamaba bachillerato en artes, y que era que tenían que aprender pues gramática, latín, para luego poder comprender los textos médicos, que tenían que aprender a debatir. ¿Por qué? Porque con el paciente hay que hablar, que conectarse. Entonces estudiaban retórica, estudiaban además geometría, que eran las matemáticas que había algo,
Es decir, los enseñaban a pensar y a razonar antes de empezar los estudios de medicina, porque entendía que era más complejo que recién llegado, por decirlo así, de la enseñanza secundaria de ahora. O sea que ya el cardenal Cisneros intuyó eso, que para ser médico se necesitaba un plus de saber pensar, saber estudiar y poder leer libros e interpretarlos. Pero además Vallés intuyó algo más, que es que cuando hacían la carrera de medicina fue uno de los primeros lugares que ya el cardenal Cisneros dijo que la enseñanza teórica era buena, pero que teníamos que tener práctica, y obligaba a profesores y alumnos a ir al hospital para contactar con los enfermos y aprender de los enfermos. Pero eso que llegó a ser hasta 6 meses obligatorios, Francisco Vallés dijo que con eso no era suficiente para pasar a ejercer la medicina, y que para ejercer la medicina era necesario, después de finalizar la carrera, hacer 2 años de enseñanza práctica con un médico reconocido, con un médico cuyo reconocimiento como médico estuviera avalado por un evaluador, y ese evaluador se llamaban los protomédicos. Los protomédicos eran los que tenían el permiso del rey para evaluar a los otros médicos que tenían suficiente bagaje como para poder ejercer una medicina de calidad. Y, por tanto, el que después de terminar los estudios hubiera que ampliar los 2 años más con un bachillerato previo, pues se convierten en los estudios actuales de medicina. Los estudios actuales de medicina son 6 años, al cabo de 6 años se termina la carrera, no se puede ejercer, hay que hacer 5 años más de especialización. Es decir, siempre fue una carrera un tanto peculiar. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con la salud humana, y eso es muy, muy importante. No hay enfermos de una enfermedad, hay personas que además padecen una enfermedad en un contexto de persona, en un contexto global. Por tanto, es muy importante, y eso ya fue contemplado en el año 1560 por el Divino Vallés. Si esto ocurría en la Edad Media, en la Edad Moderna tenemos la misma trayectoria. Y ahora, en esta parte, estamos hablando de la medicina actual. Y la medicina actual la denominamos medicina de vanguardia, pero seguimos en Alcalá con el mismo espíritu. Dignidad, mantener la dignidad del paciente, y técnica. Hoy la técnica es tecnología. Y para eso vamos a ver que en la conferencia que ahora nos van a impartir veremos cómo está un tema tan importante como es la cardiología, y el profesor Zamorano nos lo va a presentar. Pero para presentar al profesor Zamorano voy a dejar a otro profesor de cardiología, que es el doctor Alberto... fue alumno mío y ahora se me ha olvidado hasta el nombre. Y además su padre también fue muy querido. Al profesor Alberto García Lledó, que también es cardiólogo en el Hospital Príncipe de Asturias, y que nos va a presentar al profesor Zamorano, que está en el Hospital Ramón y Cajal, que son 2 de nuestros hospitales en los que nuestros alumnos hacen prácticas. Profesor García Lledó, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Julia. La doctora Buján efectivamente fue profesora mía, pues estamos hablando del año 83, me parece. No habríais nacido casi ninguno, cuando en la Facultad de Medicina de Alcalá estábamos en barracones de plástico, no existía el edificio de la facultad. El hospital no existía, los estudiantes nos encadenábamos a la carretera nacional para que se construyera el hospital. Yo tuve la suerte de ser de la primera promoción de estudiantes que entró a ese hospital, y ahora el hospital tiene la desgracia de que yo sea el jefe de servicio de cardiología. Pero bueno, pues ahí estamos, y en esta la verdad es que es una satisfacción en la universidad en la que te has criado, pues poder estar aquí y recibir a gente joven, pues porque este aula es más agradable que las vuestras, no diréis que no, y además de ser más agradable que las vuestras, igual supone una motivación para estudiar, porque también os digo, no hay cosa más maravillosa que ser investido doctor aquí. Yo creo que hay pocas cosas que te pongan los pelos de punta de manera diferente. Bueno, yo tengo el honor de presentar al doctor Zamorano, del que me considero amigo,
y compañeros somos porque nos conocemos desde médicos residentes, de esos años que comentaba la doctora Buján, en los años en los que los dos ya íbamos por congresos contando historias que además compartimos la afición por no la afición, el entusiasmo y la vocación por el diagnóstico por imagen en cardiología. El doctor Zamorano es cardiólogo, es catedrático de cardiología de la Universidad de Alcalá y además creo que puedo decir que el primero que ha tenido esta universidad en su época moderna. Es director de la Cátedra de Insuficiencia Cardíaca de la universidad y al mismo tiempo es jefe del Servicio de Cardiología del Ramón y Cajal, en el que yo tuve el honor de formarme como residente. Además de eso, tiene una amplia experiencia de organización y gestión hospitalaria, ha sido director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, en fin, que ha desempeñado muchos cargos antes de este que ahora mismo está haciendo que el Hospital Ramón y Cajal sea uno de los más importantes en la cardiología española. Para los cardiólogos europeos es una persona muy importante, porque ha sido coordinador y editor de la mayor parte de las guías de práctica clínica con las que trabajamos. O sea, no trabajamos al azar, trabajamos con documentos basados en la ciencia y él figura en la mayor parte de los documentos que nos sirven para trabajar bien a los cardiólogos cada día. Y bueno, pues dentro de esa calidad como investigador y como clínico, pues ha sido presidente de la Asociación Europea de Ecocardiografía, presidente de los comités y presidente del Comité de Guías Clínicas de la Europea de Cardiología. Libros, publicaciones, artículos, todo lo que uno pueda imaginarse. Pero para mí hay una cosa más importante, porque hoy estamos conmemorando a una persona, el doctor Vallés, que fue una persona que se adelantó a su tiempo o que fue capaz de ver las cosas que estaban pasando en el mundo y con las cosas que estaban pasando en el mundo aplicarlas a la práctica de la medicina y modernizarla. Bueno, en ese sentido el doctor Zamorano es de las personas que han sido capaces de ver todo lo que la tecnología nos podía dar, todo lo que la integración de la informática. Para vosotros es muy fácil entender el mundo de la informática. Para nosotros, que yo no, el primer ordenador que vi fue un Spectrum que no valía más que para jugar a juegos tontos de nada, las personas que han sido capaces de descubrir toda la utilidad que hay en ese mundo cambiante de la tecnología y aplicarla al cuidado de las personas son las que han hecho que haya innovación. Es decir, siempre en los tiempos hay innovadores que descubren el valor de la tecnología, en este caso, en el caso de Vallés, de la ciencia forense o de la anatomía patológica, que fue su innovación. Bueno, pues el doctor Zamorano es uno de los innovadores de la medicina de nuestro tiempo. Y en ese sentido yo creo que lo que él nos cuenta hoy tiene que ver con ese espíritu innovador que esta universidad tuvo y que, por lo que él os vaya diciendo, pues sigue teniendo y creo que es uno de los mejores exponentes. Doctor Zamorano, puedes. Muchas gracias, profesor García Lledó. Un honor estar aquí con todos vosotros y muchas gracias, Julia, decano de la Universidad de la Facultad de Medicina, darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Mirad, el corazón es un órgano perfecto. Late 100.000 veces al día. Imaginaos que abrimos la puerta esta 100.000 veces hoy. 100.000 veces al día se abren las válvulas del corazón y expulsa aproximadamente 7.000 litros de sangre. Es una máquina perfecta, pero enferma. Y sabemos por qué enferma, podemos diagnosticarlo y podemos curarlo. Es la primera causa de mortalidad en Occidente. Gracias a Dios, este año por 1.000 pacientes nada más hemos pasado a ser la segunda causa en España, pero es un drama la cantidad de enfermos cardiovasculares que hay y la causa de mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? 1 de cada 3 que estamos aquí nos vamos a morir de enfermedad cardiovascular. Luego ya podéis ser buenos médicos y tratarnos y diagnosticarnos bien los que vayáis a ser médicos. Y ojalá, porque me han dicho que vosotros sois muy listos, muchos podéis estar en nuestra universidad estudiando medicina y a lo mejor alguno cardiología. ¿Qué es lo que importa?
Vosotros vais a ver, y ya estáis viendo, que la población está envejeciendo. Fijaros la pirámide de la población. Está cambiando radicalmente el espectro de la sociedad que vosotros, cuando seáis más mayores, vais a ver. Quiere decir que vamos a tener personas viviendo bien, más mayores, y muchos de vosotros tendréis abuelos que están muy bien. Y dices, oye, pues mi abuelo pues está fenomenal, y hace ejercicio, y viaja, y sale. Tenemos que comprometernos a que estas personas más mayores vivan mejor. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues para empezar, sabemos por qué el corazón enferma. Sabemos que hay factores de riesgo que son modificables, la hipertensión, el colesterol, el tabaco, que no deberíamos ni siquiera hablar de ello, pero fijaros cómo en Europa y en España tenemos un aumento y tenemos una gran prevalencia de los factores de riesgo. Estos son los datos de obesidad, cada vez tenemos enfermos más obesos. Estos son los datos de colesterol y vais viendo cómo la pirámide, cómo las barras van creciendo, es decir, tenemos muchos pacientes que tienen el colesterol alto. Y eso puede ser, por ejemplo, modificable. ¿Qué es el colesterol que habéis oído malo, el LDL, el colesterol capicúa, LDL? ¿Qué es? Pues comer mal, básicamente, que es muchos quesos, mucho embutido de matanza, muchos productos lácteos con grasa, mucha bollería de fabricación industrial. Pues tenemos las cifras de los factores de riesgo que van aumentando. Y de hecho aquí veis en el mapa cómo efectivamente también la hipertensión, las cifras de presión arterial aumentan en la población y tenemos más pacientes hipertensos. ¿De dónde venimos en el estudio cardiológico? Bueno, el corazón ha interesado a todas las civilizaciones, ¿eh? Fijaros que el único órgano que se preservaba en los egipcios cuando lo embalsamaban era el corazón. Fijaros cómo se dice que es el centro porque está lleno de emociones. Cuando un chico se enamora, una chica se enamora, ¿qué nota? El corazón que late, ¿no? Cuando uno tiene un susto, ¿qué nota? Que el corazón late. ¿Qué pasa cuando vais a hacer un examen? El corazón está un poco más nervioso. Veo que os reís alguno, debe ser por lo del enamoramiento, pero ahí está latiendo el corazón un poco más rápido. ¿De dónde venimos? Venimos, este es un cuadro de Picasso que tiene una muy buena noticia. La buena noticia es que es precioso y por este Picasso trató de entrar en la Academia de Artes, que por cierto, le suspendieron porque dijeron que la mano de la enferma, este es un médico tratando a un enfermo, la mano de la enferma no tenía los datos que se deberían percibir de alguien moribundo, sino de alguien muerto. La mala noticia es que efectivamente esto no es suficiente en el día de hoy en los médicos, que sabéis que es ver al enfermo, tocar al enfermo, auscultar al enfermo. Es decir, tenemos muchas herramientas tecnológicas nuevas que hemos pasado en el establecimiento de una medicina moderna. Porque realmente lo que es apasionante del Divino Vallés es que pudiera curar bien y diagnosticar bien con las herramientas que tenía entonces. Bueno, ¿qué es lo primero? Decía Sir William Osler, que veis aquí, que lo mejor que podemos hacer es escuchar. En general, yo creo que en la vida, pero en medicina tremendamente importante, ¿no? Escuchar, cuanto mejor, cuanto más escucho a mi paciente, mejor le diagnostico. Y esto sigue siendo real. Luego pasamos a escuchar el corazón en el desarrollo tecnológico de la medicina y pasamos a tener el fonendo. Y el fonendo nos permite escuchar el corazón cómo late, rítmico o arrítmico, el ruido que hace la sangre al pasar por las válvulas, por las compuertas del corazón, ver, y eso es un soplo, ver si tiene un soplo. Realmente extraer un montón de cosas que podemos obtener. Pero os voy a decir una cosa, os voy a decir una confidencia. Yo pensé que nunca iba a poder ser cardiólogo cuando era estudiante de medicina, porque había dos profesores, el profesor Zarco y el profesor Pérez Casar, que decían unas cosas cuando auscultaban que yo dije, nunca voy a poder oír esto. Y hoy en día tenemos herramientas tecnológicas que nos van a permitir mejorar. Y todo esto empezó con Ettler.
Aquí tenemos a Ettler, hace más de 50 años ya, cuando inventa la ultrasonografía, la ecocardiografía. Y realmente, de una forma, yo creo que espectacular, pues hemos pasado a caminar erguidos en la cardiología. Y hemos pasado desde escuchar el corazón, ver el corazón, y ahora tenemos ecógrafos que me caben en la palma de la mano y que podemos ver el corazón, cómo funciona con ecocardiografía portátil. Esto es un eco. Y aquí veis las válvulas que abren y cierran, que son las compuertas del corazón. Os lo he traído así, que no se vea tan así, para que no haya ningún desmayo, como ocurrió viendo los ojos hace un momento. Las puertas que abren y cierran y el corazón que se contrae. Esto es ver el corazón, cómo funciona y si tiene o no tiene alguna enfermedad. ¿Qué pasa? Que el corazón es una estructura tridimensional, con lo cual los cardiólogos hemos querido verlo en tridimensional. Igual que pasó con el cine 3D, nos pasó lo mismo. Unos se quedaron asustados, otros diciendo esto no servirá, a ver cómo lo manejamos, y llegamos a tener con ultrasonografía, aquí os he puesto un bebé para que fuera más espectacular, pero veis que la estructura tridimensional, pues realmente con ultrasonidos podemos verla perfectamente. Y esto es lo que veríamos en tridimensional. Veis el corazón, veis el flujo de la sangre que se mueve dentro del corazón y veis la estructura en tridimensional, que es exactamente como es el corazón. Hoy puedo ver el corazón en tiempo real exactamente cómo es, cómo enferma, cómo están sus válvulas, qué le pasa a nuestro paciente. Y yo creo que esto es un gran hito. Aquí veis arriba a la derecha una válvula del corazón como es. Esto es la foto sacada de una cirugía, así es la válvula. Y abajo a la izquierda veis en tridimensional que yo tengo prácticamente la misma imagen. La imagen anatómica hoy la puedo ver exactamente con ecografía tridimensional, y el flujo de la sangre que veis aquí lo veo también en forma de volumen tridimensional. Hacia dónde va la sangre, hacia arriba, hacia abajo, está enferma la válvula, sí, no. Es decir, que el desarrollo, como veis, la medicina no es ajena al desarrollo tecnológico que existe en la sociedad. Esto mismo que tenéis en vuestros móviles, esto mismo que veis en la televisión, la medicina también va parejo. Y entonces tenemos herramientas mucho más sofisticadas, fáciles de usar. ¿Hacia dónde vamos? Sin duda, a los modelos predictivos. Y aquí tenéis un modelo predictivo nuestro, en el cual antes de intervenir a un paciente podemos ver cómo está la válvula e incluso cómo va a quedar. Y es el siguiente salto. Algunos habréis oído que la presidenta de la comunidad anunció el otro día la creación de un centro de medicina cardiológica predictiva en el Hospital Ramón y Cajal, con una pata que vamos a tener aquí en la universidad, en la cual vamos a poder obtener todos los datos de todos los pacientes y vía los ingenieros vamos a decir: eres el profesor Zamorano, has estado en Alcalá, tienes un hermano que es del Real Madrid, otro del Atleti, te vas a tomar un café, luego por la tarde te va a pasar algo dentro de 3 días. Es decir, cogiendo todos los datos de la enfermedad, vamos a poder establecer modelos predictivos. Y esta es la medicina de los que vayáis a estudiar medicina, que os vais a encontrar sin ninguna duda, y esta es la medicina que los que tengáis alguna enfermedad, porque uno siempre piensa que enferma el de al lado, pero no, todos podemos enfermar. Esta es la medicina que se van a encontrar los enfermos dentro de nada, la medicina predictiva. ¿Y cuál es la primera causa de muerte dentro de las enfermedades del corazón? El infarto. Seguro conocéis, o tenéis algún familiar, algún vecino, algún amigo que ha tenido un infarto. ¿Y eso qué es? Fijaros, el corazón tiene, que es esta máquina perfecta que late 100.000 veces al día, tiene como si fuera una pinza de hielo de 3 patas, que son unas cañerías que le llevan la comida, el oxígeno al propio corazón y que discurren por fuera del propio corazón. Esas cañerías miden unos milímetros. ¿Y qué pasa cuando fumo, cuando tengo la tensión alta, cuando tengo colesterol alto, cuando tengo sobrepeso, cuando no hago ejercicio, cuando tengo mucho estrés o cuando tengo algún factor que no puedo modificar?
mi padre se murió de un infarto, mi abuelo tuvo un ictus, mi madre ha tenido angina de pecho, que la arteria, la cañería, que es lo que veis aquí, se va obstruyendo, con placas fundamentalmente ricas en ese colesterol malo. Y un infarto simplemente es que esa cañería, esa arteria coronaria, que se llama arteria coronaria, enferma y se tapa. No llega comida, no llega oxígeno a una parte del corazón, por tanto, cuando uno lo come, se muere, una parte del corazón se necrosa, se muere. ¿Y cómo podemos? ¿Qué hacemos hoy en día? Aquí tenéis un paciente donde arriba veis un catéter, que es esta recta con curva, metemos un contraste y vemos esas cañerías. Y ahí a la derecha veis que hay una cañería que se llena bien, pero a la izquierda no hay cañería. Este paciente se ha tapado una coronaria, ha tenido un infarto. Entonces, hoy podemos coger y abrir esa arteria. Cuando uno llega al hospital, se llama una angioplastia, abrimos la coronaria y al paciente pues hacemos que el infarto sea lo más pequeño posible, incluso salvar la vida del paciente. Para esto tenemos que pinchar una arteria, llegar un catéter al corazón y poner el contraste. Bueno, hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Podemos hacer un escáner, no tengo que pinchar ninguna arteria, no tengo que meter ningún catéter al corazón y podemos ver exactamente, ahí tenéis a la izquierda toda la aorta, en el centro las arterias coronarias y fijaros a la derecha, arriba a la derecha, veis una arteria, eso en blanco, esa cañería, esa autopista, diría yo, súper sana, que está así bien. Para que os hagáis una idea, nosotros dentro del servicio de cardiología tenemos un escáner coronario. Antes, cuando estaba en radiología, hacíamos 300 pacientes al año y ahora hacemos 350 pacientes al mes. O sea, vemos la arteria inmediatamente en un latido, qué le está pasando al paciente, cómo está, sin radiación excesiva, es una placa de abdomen lo que radia el escáner, nada, y veis que la tecnología nos permite todo esto. O aquí veis toda la aorta, que es esta cañería, esta arteria grande que hace una forma de semiluna y que ahí está la aorta y vemos también cómo sale lo que llamamos un bypass, que en este caso está tapado, que le hemos llevado sangre a otra parte del corazón con una cirugía a corazón abierto. O sea que la tecnología ya en un latido me permite ver la anatomía del paciente. En un latido, fijaros lo inmediato que es. Y el futuro ya está yendo por las técnicas híbridas. Cojo varias técnicas de imagen, las junto y me da información complementaria. En este caso, el corazón en tridimensional, en ecografía, y las arterias coronarias por fuera con el TAC. O en este otro caso, ahí veis una ecografía tridimensional con a la izquierda, esto que tiene un pivote en el centro, es un paraguas que hemos puesto en un paciente que había tenido una embolia previa. Vamos a tapar el agujero para que no tenga otra, que se llama la orejuela del corazón. Y a la derecha vemos lo que veríamos en el cateterismo y podemos poner superpuesto la imagen ecocardiográfica, que esas son las técnicas de fusión. ¿Qué es otro aspecto de futuro, pero que ya es presente, está iniciándose? Para cambiar las válvulas del corazón tenemos que ir a cirugía, a abrir el tórax, parar el corazón, abrir el corazón, implantar la válvula, volver a arrancar el corazón, cerrar el esternón. Esto, cuando vosotros seáis médicos o enfermos, va a desaparecer. Hoy en día las válvulas las estamos poniendo ya todas desde la pierna, sin parar el corazón y sin abrir el pecho. En este caso os enseño lo que es el implante de una válvula aórtica, aquí el implante de unos dispositivos en la mitral, que es otra de las válvulas cardíacas, pero ya estamos poniendo también en la tricúspide, en todos. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde pensáis que vamos a ir? Bueno, pues, ¿qué estaría pensando aquí Edler y Hertz en la entrega de un premio Nobel? Diciendo, oye, yo he hecho esta máquina en el 53, fijaros dónde ha ido, a máquinas de bolsillo, lo hemos llevado a la luna, esto que inventé, en un aspecto de bolsillo. Y no olvidemos que el Apolo
el ordenador que llevaba el Apolo era más pequeño que el que tiene vuestro teléfono móvil. Es decir, tenía menos procesador y menos memoria que lo que tenéis hoy vosotros en el bolsillo, pero bastante menos, además. Pues eso no es ajeno a la cardiología. La inteligencia artificial ya está aplicándose en la medicina de forma actual y predictiva. Incluso, aquí tenéis, que me gustó ver esto, que hasta los jamones no hay necesidad de catarlos, a ver si han salido buenos. Mira una resonancia de un jamón y dice, oye, ¿tiene esta grasa? ¿No tiene? ¿Tiene? O sea, podemos hasta aplicar a cosas que van a ser inimaginables. Porque yo creo que estamos absolutamente en el pico del iceberg. Ya sabéis que el iceberg lo que tiene sobre todo es base, debajo del agua, y que vamos a tener una integración de todos los datos que están en nuestra vida. Cuando voy al médico, cuando no voy al médico, qué como, qué televisión veo, qué ejercicio hago, los pasos que cuentan, todo esto lo vamos a ir integrando en nuevas plataformas. Y realmente, fijaros, cuando Steve Jobs, que sabéis que fue el ideador de Apple, ya hay más de 8.000 millones de teléfonos inteligentes en el mundo. Eso, la cantidad de datos que van a transmitir es inmensa, inmensa. Y realmente donde vamos es a tener muchísima información tecnológica con integración de datos aplicado al desarrollo de los nuevos tratamientos y de los diagnósticos más exactos. Porque la revolución de la inteligencia artificial, que yo creo que a veces es muy artificial y poco inteligente, pero si logramos hacerla bien, desde luego va a superar a nuestra inteligencia humana. Nosotros vamos a estar de directores de proyectos. Leí hace una semana que han conectado 2 ordenadores y que entre ellos 2 decidieron cambiarse el lenguaje que tenían de interacción. Entre 2 ordenadores en Texas, en el Heart Institute. Vamos a tener datos en la nube. Vosotros tendréis, ahora si vais al hospital de Alcalá, al Príncipe de Asturias, sí podemos conectarnos con el hospital de Ramón y Cajal. Pero si vamos al hospital de Guadalajara, no podemos conectarnos, no puedo ver la historia del paciente. Esto acabará. El dueño de la historia tiene que ser el paciente y que tengas todo su historial en un sitio, en la nube, y que me dé a mí la llave cuando venga a verme para que yo pueda ver qué está ocurriendo o qué le ha pasado. Es decir, que la integración de la información médica va a ser tremendamente importante. Y qué decir tiene todos los cacharritos que van a tener la población general. Ahora muchos llevan un reloj, te llaman, dicen, oye, que me ha salido no sé qué en el reloj, pero dentro de nada vuestro cuarto de baño va a ser un hospital en potencia, donde vamos a tener un espejo que me diga qué pasa en la cara. Nosotros hicimos un proyecto que cogimos 15 pacientes, sabíamos que iban a fallecer ese año, yo les di un teléfono móvil, todas las mañanas a tiro de su largo de brazo me mandaban 15 segundos de su cara en un vídeo y vimos que unos días antes de fallecer les cambiaba la cara. ¿Cuántas veces os ha dicho vuestra madre, Carlos, qué mala cara tienes hoy? Es que la cara cambia. Todos esos datos nos van a hacer que tengamos probablemente muchísimos datos de forma inteligente. Y ya hay, el gobierno de Estados Unidos en la época de Obama ya dijo claramente que tenía que hacer un desarrollo de las 4 Ps, personalizada, predictiva, preventiva y participativa. Yo de mis pacientes he aprendido muchas cosas, pero me acuerdo una vez que uno me dijo, por favor, doctor, no haga nada en mí sin mí. Fijaros qué importante. El paciente hay que explicarle, hay que decirle, hay que hacerle participativo en su salud. Nosotros estamos haciendo esto, que a lo mejor lo habéis oído alguno en las noticias, que es lo que os comentaba. El Centro de Medicina Predictiva Cardiológica en la Comunidad de Madrid, que estará en el Ramón y Cajal, donde vamos a poder ayudar con todos los datos a predecir qué le pasa al paciente, incluso la probabilidad de hacer gemelos digitales. Fijaros lo importante que es esto. Dice, ¿qué me ha querido decir esto de gemelo digital? Yo tengo un paciente y voy a hacer tecnológicamente el mismo paciente y voy a ver qué le va a pasar si yo le hago una cosa o le hago otra. Yo he visto en Haifa, en Israel, cómo con técnicas 3D sale un corazón en holograma y se le opera el holograma de ese paciente y se ve el resultado el día previo a que al paciente le van a operar de verdad. Todo esto es una realidad que ya está aquí
y que tendremos que enseñaros y enseñarnos en los alumnos en medicina sin ninguna duda. ¿Cuál será el premio Nobel del 2050? Pues como nos descuidemos va a ser un chip. Pero yo creo que tenemos que modular esa información como las personas, como médicos que somos personas antes. Porque el chip no tiene cerebro. Tenemos que, lo mejor nuestro es el cerebro. Porque nosotros somos los que vamos a decidir e influir sobre la vida de los pacientes, los que seáis médicos. Por eso tenéis que pensar, ¿cuál es el objetivo en general como personas en la vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pero particularmente como médicos. Porque yo os he puesto esto, yo era del equipo de ajedrez del colegio y me gustaba mucho el ajedrez. Luego me puse demasiado serio, dejé hasta el ajedrez, ya solo medicina. Pero yo vi cuando Kasparov jugó la partida con un ordenador. Lo vi, me impactó. Y le vi llorar en la televisión y dije, ¡qué barbaridad! Pero ¿sabéis lo que no vi? Reírse al ordenador. Si vosotros hubierais ganado a Kasparov, vamos, contarme si no habéis gritado de alegría. Y ese punto es clave en la medicina del pasado, del presente y del futuro. Porque no tenemos que olvidar que el paciente está pensando en su enfermedad. Y estas fotos os las he puesto del hospital nuestro. Está pensando, oye, estoy enfermo, ¿qué me pasa? Está preocupado. El paciente está preocupado y su familia está preocupada. Luego, además, no entiende nada. No entiende nada. Tienes tú una arritmia que puede tal y que va a tener un ictus, por eso le doy un anticoagulante. No entiende nada. Hay que parar y pensar en la persona realmente, con independencia de la tecnología. Y hay que tener empatía. Hay que tener empatía y saber explicar al paciente qué es lo que tiene y ponerse en su lugar. ¿Y cuál es la identidad del médico? La identidad del médico no es he sacado un 13 de nota y entra en la facultad. Esa no es la identidad. La identidad del médico, fijaros, os traigo este cuadro que es, a mí me gusta también, ¿no? Es Erístrato. Está el médico y no se sabe por qué está enfermo el hijo del rey. Y el médico en la mirada se da cuenta que lo que le pasa es que está enamorado de la persona que vive con el rey, que no es su madre, pero es su madrastra. Es decir, que yo creo que eso no nos lo va a dar la tecnología y no tenéis que olvidarlo. Tenéis que decidir, los médicos vamos a decidir qué es lo mejor para los pacientes. Tenemos que integrar un montón de información, porque me ha gustado mucho lo que ha dicho la profesora Buján al principio. Ojo, que no hay enfermedades en las personas, hay personas que están enfermas, que no es lo mismo. Tenemos además que dar confianza, y eso no lo va a dar la tecnología, nos va a ayudar. Tenemos que pensar un montón de cosas y muchas veces muy rápido, hay que decidir muy rápido. Tenemos que coger e informar. Por favor, doctor, no haga nada en mí sin mí. Y yo creo que eso es fundamental, saber informar. Es un esfuerzo permanente. El ser médico es un esfuerzo permanente y eso no va a cambiar. No es entro en medicina, que ojalá entréis muchos aquí, entro en medicina y se acabó el esfuerzo. ¿Qué va? Empieza el esfuerzo. Tenemos que estudiar siempre. Nos va a ayudar la tecnología a saber qué es realmente lo más importante en estudiar, pero vais a estudiar toda la vida. La tecnología va a ser fundamental. Igual que pasaba con Hipócrates, el juramento hipocrático, es muy importante enseñar unos a otros, ¿no? Y recibir al paciente, saber que está enfermo, darle la confianza, cuidarle, que se sienta cuidado, compartir determinadas ansiedades que tienen los enfermos y saber que muchas veces implica que el médico se siente solo. No pasa nada, y cansado. Yo creo que eso es una identidad bárbara y para eso se trabaja en equipo, se enseña en equipo, se trabaja en equipos realmente que hace. Porque iba a poner el Madrid y el Atleti y tal, pero bueno, si unos tiran mecheros, otros no tiran mecheros. ¿Quién es mejor de estos dos pilotos de Fórmula 1? ¿Quién es mejor? Pues yo os lo digo, ¿quién es mejor? Si está clarísimo, el que tenga mejor equipo. Esta es la clave de la medicina. Esto es, yo no soy muy bueno, es un equipo el que es muy bueno. Y eso es fundamental que lo tengáis.
Quería decir alguna conclusión después de todo esto, ¿no? Y que básicamente, ¿en qué estaba pensando Edler y Hertz? Que están ahí mirando y tal. ¿En qué estaba pensando? En la tecnología, en el avance de la tecnología. Pues es posible, pero tenéis que saber que no tenemos enfermos perfectos, que los médicos no somos perfectos, no vais a ser perfectos, pero sí está claro que las cosas del pasado sí me ayudan como base al desarrollo tecnológico, que es lo que os vais a encontrar en la medicina, pero no olvidemos la base. Cuando veis la Gioconda, ¿qué veis ahí? Porque yo veo que tenía hipercolesterolemia, claramente, veo que tiene un lipoma en la mano, es decir, probablemente es el primer case report de una dislipemia familiar. Es decir, el ver al enfermo de verdad es una cosa importante. A lo mejor probablemente este pelo que teníamos es patología tiroidea, es decir, que tiene un montón de cosas que se escapan. El pequeño detalle, el cómo recibís a un paciente, es complementario con todo el desarrollo tecnológico que vais a ver. Por último, ¿hemos aprendido algo más? Me gustó leer un libro de la NASA. ¿Quién creo yo que es el médico perfecto? Pues yo lo vi en la NASA, cuando me leí un librito de quién era el mejor astronauta. O sea, cuáles son el job description, qué hacen, qué te dicen para ser astronauta en la NASA. Y dice, pues mira, os voy a decir qué se requiere para ser astronauta. Y yo decía, este es el médico. Es un tío optimista. ¿Os imagináis que viene algo, qué horror, la enfermedad que usted tiene, esto no lo va a salir nadie? Alguien optimista, hombre, hay que compartirse, tiene confianza en sí mismo, ¿no? Es responsable de su suerte, es decir, ojo, que aquí tengo muchas herramientas que me van a ayudar, pero yo tengo que ayudar a este enfermo, soy responsable de esto, ¿no? Emprendedor, tenéis que ser emprendedores y ser audaces, porque sin eso no daremos los siguientes pasos. Luego, no hay que, me habéis visto, bueno, es que no estaba esta mañana, pero con las 2 personas que ahí se marearon y tal, pues los médicos no se ponen nerviosos, tenéis tranquilidad, tenéis que tener disposición de ayuda, tenéis que, esto va a ser difícil que os aburráis en la medicina, pero no aburrirse, siempre encontrar alguna motivación para seguir y, por supuesto, yo creo que también es muy importante el combatir, porque muchas veces en la medicina, en la cardiología del futuro, a pesar de las máquinas y la tecnología, tendréis momentos de duda. Bueno, pues ahí eso es normal y para eso está lo más importante, que es el equipo. ¿Y cómo hay que hacer esto? Y esto para mí es la base. ¿Qué hace el médico del presente y es igual para el futuro? Primero, tenemos que tener una responsabilidad para mejorar la sociedad. Esto, para eso eres médico, para ayudar. En segundo, de forma ética. Hay que hacer lo que está bien. Eso tiene que acompañarnos siempre. Y esto no nos lo va a dar la tecnología. Tenemos que hacer las guías clínicas. Decía el profesor García Lledo lo importante que son las guías clínicas. Pues es una responsabilidad legal. Hay que hacerlo bien y como hay que hacerlo. Y luego, yo creo que no tenemos, esto que dice, tenemos la mejor sanidad del mundo. Yo siempre digo, es que la gente ha viajado poco. Pero tenemos ¿qué es lo mejor del mundo? Para mí no existe el mejor del mundo, lo mejor del mundo, no. Pero tenemos una sanidad que es formidable porque es muy accesible y eso sí es único. Y por tanto tenemos que hacer entre todos, que esto no solo es cosa de médicos, hacerla, ayudar a que sea sostenible. Y mi modo de reflexión, pues dado que estamos en un entorno formidable y como decía la profesora Wuhan, único, y no hay más que ver las paredes, mirar además el techo, es que es una cosa bárbara, o sea, esto es único. Pues 3 cosas del Quijote, que aplican perfectamente. El que no sabe gozar de la aventura cuando le viene no debe quejarse si se pasa. Hay que aprovechar los momentos que estamos sanos, porque eso es una virtud, es un gozo y no dura siempre. Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña. El engaño está en quien no sabe. Tenemos que coger, y ya os he dicho, que a pesar de todo el desarrollo tecnológico, lo que tenemos que hacer es un estudio permanente. Y por último, la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Esto aplica perfectamente al conocimiento médico. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición.
¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué se pueden romper las aortas? La aorta es la pregunta es ¿por qué se pueden romper las aortas? La aorta es el gran vaso, puede medir inicialmente en la porción de salida hasta 36 milímetros, es la gran cañería que sale del corazón, que va sacando ramificaciones y lleva la gran autopista que lleva la sangre al resto del cuerpo saliendo del corazón. Puede enfermar por aterosclerosis, porque soy hipertenso, una serie de patologías que hace que la aorta se dilate. Cuando se dilata la aorta, eso se llama aneurisma. Y si llega un momento que el punto de ruptura, la aorta está enferma, puede romperse y en la inmensa mayoría de las ocasiones el paciente fallece. Por eso es importante que actuemos antes de que llegue a ese punto de rotura y en el caso que no hemos llegado porque el paciente no ha venido y se ha roto la aorta, pues una disección aórtica, intervenir inmediatamente. Para que os hagáis una idea de la importancia de esto, en la disección aórtica del principio de la aorta, la mortalidad es 2% cada hora que pasa desde el inicio de la rotura. O sea que es altísimo. Más dudas, preguntas. Sí, por favor. ¿Yo realizo? Cirugía. Yo no. Ahora la cardiología los que hacen la cirugía son los cirujanos cardíacos, que es una cirugía, lo que habéis oído de circulación extracorpórea, corazón abierto, se abre el esternón, se separan las costillas, se llega al corazón, se para el corazón y se abre, se opera. La cardiología moderna está yendo a menos cirugías y que lo hagamos todo desde entrando por la pierna, llegamos a esa válvula o llegamos a esa arteria, podemos entrar también desde la muñeca, aquí, y con un catéter entramos al corazón sin parar el corazón, sin anestesia general al paciente, sin abrir el pecho, y entonces lo hacemos de forma que se llama percutánea. Yo no opero, y la cirugía cada vez es menos, y más si hacemos los cardiólogos, o sea, son dos especialidades distintas, cirugía cardíaca y cardiología. Sí, había una pregunta por aquí. Que te quería preguntar, ¿por qué cuando estamos nerviosos, enamorados, lo que sea, Sí. nos late el corazón más rápido y más fuerte? ¿Por qué cuando estamos nerviosos, enamorados, eran los que se reían antes cuando dije lo del amor, enamorados o lo que sea, que ahí puede ser un examen, puede ser que vais a las pruebas de acceso a la universidad o más adelante el carnet de conducir? ¿Por qué me late más rápido el corazón? El corazón, como os he dicho al principio, es una máquina impecablemente perfecta. Y vamos a ponerlo en sencillo, tiene dos sistemas nerviosos que lo regulan. El de la alerta, me van a atracar, alguien se salta un stop, casi me atropella, o estoy enamorado, estoy alerta. Y el del relajo, estoy tumbado en la playa, estoy leyendo un libro de lo más apasionante, estoy tranquilo. El de la alerta hace que sueltas unas hormonas, que son las catecolaminas, pues le dice, oye, tiene mucha adrenalina, y entonces el corazón, estás en alerta, el corazón va más rápido. Y el del relajo, que es el sistema nervioso parasimpático, lo que hace es que el corazón va más tranquilo, tengo menos catecolaminas, por decirlo de alguna forma, y tengo más tendencia a estar bradicárdico. O sea, que es por la propia regulación del organismo, que es una regulación perfecta, que hace que yo tenga que estar más alerta por lo que sea, pues estoy enamorado de alguien y quiero estar más alerta, o me están atracando, o más relajado porque estoy echando la siesta. Sí, por favor. ¿Sabe usted algo sobre la implantación de órganos artificiales? Sí. Bueno, también iba a ponerlo, pero tampoco quería extender. O sea, en el corazón no ha tenido tanto éxito como en otras. Hay trasplante cardíaco y es rutinario en España. Y luego, además, la tecnología también va porque podemos poner unas bombas, como si fuera una batidora, que ponemos en el corazón, sale un cable de la tripa del paciente, que está conectado ahí, al paciente le damos un cinturón con 2 baterías y tiene otra en casa, y conecta ese cable. Y entonces es como una turbina que hace de corazón
a pilas, por decir de alguna forma, por simplificarlo. Nosotros mandamos una carta a Iberdrola o a Endesa y ya avisamos que ese paciente tiene que tener siempre luz en casa. Él carga como el móvil las baterías, lleva una en el cinturón y funciona. Pero el trasplante cardíaco habitual es el de humano. ¿Pero usted cree que en un futuro va a ser la solución en vez de un trasplante de órganos entre personas? Con máquinas. Bueno, el desarrollo de injertos artificiales creo que va a poder ser un desarrollo. En el corazón yo no lo veo tanto porque sí creo que habrá regeneración de tejidos. Creo que la regeneración de tejidos será más que de repente hacer un corazón. O sea, creo que eso va a ser más. Pero ya hay regeneración de tejidos en otros órganos. Y ya hay piel artificial, por ejemplo. Piel artificial ya hay. ¿Más preguntas o comentarios? Sí, por favor. La verdad es que yo siempre quise ser médico, esa es la verdad. Bueno, pasando mi época más joven que quería ser futbolista, luego pasé rápidamente a médico. Pero la verdad es que me parece que el ser médico es un privilegio que tenemos de poder ayudar. Y eso es un privilegio que pocas profesiones tienen, ¿no? Siempre vas a ayudar a alguien todos los días de la semana, ya verás. Aunque no sea de tu especialidad. Dice, bueno, te va a llamar, oye, se ha roto un pie, no sé quién es un traumatólogo. O sea, tiene una disposición a la ayuda formidable. Me gustó siempre la medicina desde el colegio. O sea, desde el colegio, una vez que pasé la época de quiero ser futbolista, pasé a quiero ser médico. Y luego en la carrera, desde primero de carrera, la verdad, quise ser cardiólogo. Y de hecho, en segundo de carrera, con Pablo Gil Izaga, presenté mi primer trabajo científico en un congreso internacional que iba con más miedo que otra cosa, y fue del infarto en ratas. O sea, que estábamos ahí con ratas y provocábamos un infarto, pero tuve un profesor que me enamoró mucho de esa forma y empecemos a trabajar. Medicina es una carrera preciosa. O sea, medicina es una carrera preciosa. Ya no digo la profesión, saber cómo funciona el cuerpo. ¿Cómo enferma? ¿Qué podemos hacer para curarlo? Yo es que no veo nada más bonito que esto. Y luego, el desarrollo de la profesión, con todas las dificultades que pueda tener, tiene una cantidad de satisfacciones personales fuera de serie. Sí. ¿Cuál cree que será el mayor desafío para la cardiología en el futuro? El mayor desafío va a ser la segunda parte de la charla. No perder la base de la medicina, que es la humanidad. Porque el desarrollo tecnológico es imparable. No, yo siempre digo, no, es que el mundo está cambiando, pero qué barbaridad, el mundo ha cambiado ya, el mundo es otro. El desarrollo tecnológico va a ir tan rápido y vamos a tener tantas herramientas que el mayor reto va a ser no perder el origen, no perder. Por eso he sido, cuando seleccioné que quería deciros, por eso al principio acordaros que empezaba diciendo, cuanto más oigo al paciente, mejor diagnostico. Cuando, lo que ha dicho la profesora Bujana es clave, ¿no? No hay una enfermedad en una persona, hay una persona con una enfermedad. Entonces el reto no va a ser el desarrollo tecnológico, eso nos lo van a dar los ingenieros, ese no va a ser el reto. El reto va a ser que el paciente necesita un buen médico, porque dice, no, tengo un amigo, no, yo necesito un médico, no alguien que me cuente una milonga. Un buen médico que sepa acompañar a un enfermo a lo largo de toda su enfermedad. Ese va a ser el reto. ¿Le podría dar un consejo a los que quieran estudiar medicina para ir por un buen camino en un futuro? Sí. La pregunta es, ¿qué consejo os daría a los que queráis estudiar medicina? Bueno, mirad, el consejo es, primero, estudiar. O sea, sin unos conocimientos básicos no podéis ser buen médico, buen investigador. Tenéis que saber medicina. Y eso va a ser un camino no fácil. ¿Por qué? Porque mientras tus compañeros de otras facultades todos los fines de semana salgan por ahí, todos, el que estudia medicina, no. Esto es así. Entonces, tenéis que tener ese espíritu de sacrificio. En segundo lugar, tenéis que saber, el segundo consejo, para mí, sería decir, no perdáis nunca, no os desaniméis,
por las vallas que vais a encontrar en el camino, que son muchas y largas. Es decir, tú no acabas con la carrera de medicina, tú acabas la universidad, pero hay otra serie de vallas que te van a acompañar probablemente de por vida. Y eso hace que de vez en cuando uno entra en el desánimo, o en la palabra más moderna, en el modelo quemado. No, uno tiene que saber que va a haber vallas para siempre. Pero también tienes que saber que tienes metas a diario, es decir, tienes tantas satisfacciones a diario que esas vallas se te hacen más bajas, Luego hay un tercer punto que a mí me parece también muy importante. No pienses que hay algo que sea imposible, es mentira. No hay nada imposible, es que no hay nada imposible. Entonces, todo esto que ves, las dificultades que ve el médico, esto lo puedes ir sorteando. Muchas veces con tus compañeros. Luego tienes que tener amigos en tu clase, en tus compañeros, porque esos amigos van a entenderte perfectamente el sufrimiento. Si tú no tienes amigos con el mismo sufrimiento, con esa misma soledad que a veces vas a tener ya desde estudiante, vas a desesperarte. Tienes que saber, no, nosotros los de medicina es que tenemos que quedarnos este sábado. No, nosotros los de medicina tengo guardia 2 fines de semana al mes. Y todo eso, te aseguro que se hace pequeño cuando sientas que lo vas a sentir desde primero de carrera. ¿Sabes por qué? Porque en primero de carrera tu familia, tus amigos, todos van a pensar que ya eres médico. Oye, que me duele por aquí, oye, que me duele aquí. El sentir el privilegio de que estás ayudando va a hacer que todas las dificultades que vas a tener se te hagan pequeñas. Habla usted de las barreras que se encuentran. La primera barrera es la nota del cuerpo. Sí. Entonces, en mi caso, como profe de segundo de bachillerato, ¿qué les aconsejo si no llegan? Que muchos optan por biología sanitaria, lo más que se acerca a la medicina para ellos, y allí llegan a la nota. Y otros dicen, pues tengo la oportunidad de estudiar fuera, otro país. La formación que reciben, como en mi país, Inglaterra, en Holanda, ¿es convalidable? ¿Existe esa opción? ¿Es aconsejable? ¿O que se conformen con una carrera en la cual entran aquí? Salvando la distancia de que cada uno su circunstancia, hay gente que no puede ir a otro sitio por motivos familiares, a lo mejor, lo que sea, creo que hay que ir a por el objetivo. Si queréis ser médicos, hay que ser médico. Dice, oye, no he entrado no sé dónde, pues entraré en otro. Tengo que ir fuera a estudiar medicina. Si queréis ser médicos, o sea, aquí la pregunta es, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero ser médico, pues a por ello. Si tengo que volverme a examinarme ahora no se llama EBAU, ¿no? O se va a llamar, sigue llamando EBAU, a pesar del cambio de este año. Pues si tengo que volver a ser, pero quiero ser médico. Si es que aquí la clave es, ¿yo qué quiero ser? Y nada es imposible. ¿Que tengo que volver a examinarme? Me examinaré. ¿Cuál es el mejor consejo? Hombre, siempre es bueno no mirar aquí, mirar aquí. Entonces, si yo creo que voy a estudiar medicina, pues tengo que sacar un 13 o lo que pidan. Pero si no llego, no tirar la toalla si quiero ser médico, porque eso mismo os va a pasar más adelante con una oposición, con un examen, con un enfermo, que vais a fracasar. Yo tengo nombres y apellidos de pacientes de fracaso. Eso es un fracaso, pero no es el final del camino. Con lo cual, si no entráis en medicina y queréis ser médicos, entrar por la vía que se pueda hacer. Sí. ¿Qué es lo que más te ha impactado a lo largo de tu carrera? Algo que te haya impactado mucho, que hayas visto, por ejemplo. ¿Forma positiva o negativa? Ambas. Pues mira, negativa, que todavía me acuerdo y es imposible que se me olvide. Y fíjate que estoy hablando del siglo XX, ¿eh? Yo acabé la residencia, me parece que en el 95 o así, pero finales. Me mandaron un chico que jugaba en el equipo de rugby de arquitectura. Imaginaros el chico, ¿vale? Y dijeron que tenía una pericarditis. El pericardio es al corazón como el calcetín al pie. Es decir, es lo que envuelve al corazón. Entonces me acuerdo que le hice una ecografía
Tenía un poquito de líquido ahí, tenía la aorta muy dilatada, y dije, uy, esto no es esto. Y pensé que tenía un problema de que la aorta se estaba rompiendo. Entonces, sin decir nada a la madre, y me lo habían mandado por una cosa banal, como es una cosa urgente, le metí un tubo para verlo por dentro. Y cuando lo vi, que efectivamente era así, se rompió la aorta y se me murió ahí. Y tuve que salir a decirle a la madre, que el chico venía joven, o sea, que un chico de arquitectura, a decirle a la madre que no le había dicho que yo pensaba esto y que le iba a meter un tubo, y se murió. Podía hacer dos cosas. Dejar de ser médico, yo había acabado la residencia hacía 2 años, dejar de ser médico o todavía acordarme. Es decir, que eso... pero tienes otros 100 millones de cosas que te hacen tirar adelante y hacerlo bien y sacar. Y de los días más alegres de mi vida en la medicina, ¡buah! Es que podría decir, pues mira, podría decir académico, como ha dicho Alberto al principio, entrar aquí, bueno, decir, esto es un día de recordar también de por vida. Podría decir, una paciente que me acuerdo que me trajo un papel de plata con una loncha de jamón de York. Me dice, seguro doctor que no he desayunado, me estoy acordando de ella. Es que tienes tantas cosas, no creas que es... ¿Sabes de lo que no me acuerdo? Pues cuando me dieron el premio Ettler, cuando tuve un reconocimiento de la Sociedad Europea de Cardiología. Eso no es, para eso no estudias medicina. Pero vamos, que te vas a llevar sin sabores gordos, no lo dudes. Y que te acordarás de por vida, no lo dudes. Y que son infinitamente más pequeños, siendo muy importantes, que la cantidad de cosas buenas que vas a sentir todos los días, Sí. ¿Por qué los corazones pueden llegar a ser más grandes de lo que deben ser? Vamos a empezar por lo fácil. ¿Por qué los corazones son más grandes, pueden ser más grandes que lo que deben ser? O sea, que están dilatados. Vamos a empezar por lo fácil. Porque bebo mucho alcohol. No hay que beber mucho alcohol. Eso se llama miocardiopatía dilatada. Puede ser simplemente una enfermedad, puede ser genético, puede ser que bebo mucho alcohol y no debo beber mucho alcohol, puede ser una infección de un virus. Es decir, hay múltiples causas que pueden llegar a esto, pero es una enfermedad seria, se llama miocardiopatía dilatada, y eso es que el corazón está más grande de lo normal y contrae peor y enferma. Bueno, vamos a ver, hay 2 tipos de errores. El error más frecuente es que tú lo haces bien, pero la gente se muere. Tú haces todo bien y hay gente que se muere. Eso es un error que, gracias a Dios, se cometen pocas veces, pero puede ocurrir, puede ocurrir. Y además hay a todo el mundo, o sea, el que no se le ha muerto un enfermo es porque no ve enfermos. Y otra cosa absolutamente infrecuente y que por supuesto no debe pasar, y eso hay que enseñarlo y educarlo desde medicina, es el error con dolo. Es decir, el error por no le he prestado suficiente atención, el error no estaba donde tenía que estar, me llamaron de guardia, no fui a ver a un enfermo, pero yo, sinceramente, esos que pueden existir, yo no los he visto. Yo no los he visto. No estoy hablando de mi persona, estoy hablando del amplio, y tengo 60 años, no los he visto, el error de desidia franca. Como veis, las experiencias en vivo que os cuentan los profesionales, de todo, pero en este caso de la medicina, y además una persona que la vive, que la disfruta, y además ser médico, y en este caso el profesor Zamorano, es muy buen docente, la clase en medicina y los alumnos le adoran, como a todos, pero él en especial también. Es muy buen profesional médico, es un cardiólogo que es top en España y en Europa. Si lo chequeáis en internet sabéis quién es. Y además es muy buen investigador. Es decir, son las 3 patitas que tiene que desarrollar en su vida el médico. El médico es una profesión maravillosa, con riesgo, pero todo lo que no lleva riesgo pues no conlleva ese esfuerzo suplementario que tenemos que hacer todos los días. Y ahí veis, además, con qué humildad y con qué generosidad pues nos habla y nos cuenta su experiencia personal. Espero que hayáis disfrutado. El que quiera ser médico, adelante, como él ha dicho,
Un año en la vida no es nada, si hay que repetir la EBAU se repite, pero al final se consigue. Hay otra opción que él no ha comentado, pero que hemos realizado más de uno, que es primero hacer biología sanitaria y después hacer medicina. Nunca, o enfermería y luego a medicina. Es decir, la vida no se acaba con entrar en la universidad. Yo siempre digo a los alumnos que no hay que tener miedo, ni cuando entran en la universidad, que parece que solo los buenos van a entrar en medicina y el que no ha sido súper bueno no puede entrar, pero hay otras muchas vueltas porque maduramos un poquito más tarde, porque si me hubiera dado cuenta de lo que pedían hubiera estudiado un poquito más y no lo hice, sobre todo los chicos que maduran un poquito más tarde que las chicas y luego son unos médicos fantásticos. Entonces creo que querer es poder y si no se... digo para medicina como para cualquier otra carrera. Si no he podido hacer la carrera con la nota de la BEO este año, pues me voy a otra carrera, pero con la idea de volver. O bien terminar y luego volver, que siempre hay la facilidad de que terminas una carrera y puedes hacer otra, que la vida es muy larga y sois muy jóvenes, o bien pues me quedo un año más porque no me apetece hacer otra, me vuelvo a preparar el EBAU, pero ahora sí con codos hay que estudiar. Las cosas no entran porque sí, pero hay que estudiar en todo. Parece que ahora con la tecnología todo va muy rápido, aprendemos muy rápido porque entra muy bien por los ojos, pero no se queda en la memoria. No sé si hablaron en la charla anterior de la memoria visual. Pues la memoria visual ahora nos lleva toda la información muy rápida a la corteza occipital, que es donde está la parte del visual que entra por los ojos, pero de ahí no va al territorio que tiene que asentar. Entonces aprendemos muy rápido, pero igual que aprendemos, olvidamos. Y eso es lo malo del mundo moderno. Y por eso, para que no nos olvidemos, hay que repasar. Repasar es fundamental. Y con eso ya no sigo, pero que querer es poder y el que quiere hacer medicina y ser médico lo puede hacer a través de muchas vías. Salir fuera si puede, hacer otra carrera y luego volver a medicina. Es decir, tenemos muchas soluciones y nunca se acaban. No hay que tirar la toalla, como decía el profesor Zamorano y como os decimos todos los que estamos en esta tarea. Pues muchas gracias por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado. Esperamos veros.